Hoy les quiero hablar de algo que de pronto puede cambiar la manera en que lideramos y nos relacionamos con los demás: la autenticidad. Ahora, muchos piensan que la autenticidad es solo ser uno mismo, pero les voy a decir algo, es mucho más. La autenticidad, cuando se vive de verdad, se convierte en una de las mayores ventajas competitivas que uno puede tener en la carrera y en la vida. Piensa un poquito que en el día a día todos están usando máscaras, donde las conversaciones están llenas de diplomacia y superficialidad. Ahora imagina cómo destacarías siendo la persona que no solo dice lo que piensa, sino que también actúa en completa alineación con sus valores y principios. Eso no solo te hace confiable, te hace memorable. Te diferencia en un mercado laboral donde todos están tratando de ser lo que no son. ¿Y sabes qué? Las personas gravitan hacia lo genuino. La confianza, la lealtad, la conexión real surge cuando muestras tu verdadero yo, sin filtros ni pretensiones. Obviamente, no se te vaya a ir la mano con esa autenticidad y pasar a la grosería. Pero bueno, ser auténtico obviamente no es fácil, requiere introspección y también un poquito de incomodidad. Así que, antes de avanzar, quiero que reflexiones conmigo con 3 preguntas. ¿En qué aspectos de tu vida estás siendo auténtico? ¿Y dónde estás haciendo concesiones importantes? La segunda pregunta es: ¿cómo puedes alinear más tus acciones con tus valores? Y lo más importante, ¿cómo tu autenticidad inspira a los demás a hacer lo mismo? Así que, en este episodio, vamos a explorar sobre este gran tema con el que iniciamos, como una herramienta clave para ti y tu equipo. Hablaremos de valor compartido, de la caída de la industria musical, el nacimiento del piano, Carla Harris, equidad, reintegrar el talento, empresas con impacto, liderazgo, el Citibank, Mastercard, Banco Caja Social, el café, mejor dicho, hay de todo. Arranquemos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Porque yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Carlos Villegas. Él es el CEO de Tuya. Ahora les cuento de qué se trata esta compañía. Nació en Bogotá y desde hace más de 8 años vive en Medellín por estar en esta compañía. Y uno de los temas que le apasiona es desarrollar a otras personas y sobre todo su capacidad de liderazgo. Te diría que uno, pues muy permeado por los valores de sus accionistas, de quienes pues puedo dar fe y testimonio que son 2 muy buenos empleadores. Y eso me ha encantado de estar aquí en Antioquia, Ricardo, y conocer un poco más el estilo empresarial antioqueño. Suelen ser empresarios que se ocupan realmente del bienestar de sus empleados, y lo digo genuinamente, donde preservar el empleo es una prioridad y donde las personas pues al final son la materia prima de cualquier empresa, aún en una empresa de tecnología, aún en una empresa que tuviera mucha automatización, el talento humano seguirá siendo el más importante de todos. Entonces, aquí hemos venido construyendo
un enfoque de cultura muy basado en la persona, en la importancia del ser humano. Y el modelo tal vez que hemos utilizado para intervenir la cultura, Ricardo, son los líderes. Por ahí le oía a Cipriano López el otro día, no me acuerdo si él decía como el 80 o el 90% del estrés de una persona es el líder o es el jefe. Si soy capaz de intervenir a nivel de los líderes, soy capaz posiblemente de promover la cultura que estamos buscando. Entonces, este liderazgo consciente un poco lo que busca es diseñar dos caras de ese liderazgo. Por un lado, la dimensión estratégica y técnica, pues que es muy importante para que usted lo nombre líder, pues usted tiene que ser experto, tiene que ser bueno, tiene que ser destacado en lo que usted hace, tiene que ser muy bueno. Pero también hemos visto a lo largo del tiempo cómo pues no necesariamente el que era mejor en lo técnico significa ser un buen líder. Es tan importante la dimensión técnica o estratégica como la dimensión humana. Y esa dimensión humana tal vez se refiere ya más a esas competencias de liderazgo, a esas competencias blandas o como Simon Sinek las llama las competencias humanas. Lo técnico posiblemente te lo enseñan en una universidad, lo aprendiste en otro trabajo, lo aprendiste producto pues digamos de tu experiencia, pero las competencias blandas o esas competencias humanas no se las suelen enseñar a la gente, no se las suelen enseñar a la gente. Y así como nos toca enfrentarnos en la vida muchas veces a ser papás y no había un manual para ser papás, o a ser profesores en una universidad y no hay un manual para ser profesores, pues se enfrentan los líderes también a ser líderes y no los han entrenado las empresas para ser líderes. Entonces, tenemos ese deseo de formar a los líderes, especialmente también en esas competencias de cómo ser líder y cuál es el estilo en tuya que nos gusta de ese líder. Y lo resumimos en unos rasgos que sean muy fáciles de aprender para la gente y es, primero que todo, tiene que ser un buen ser humano. De nada me sirve uno que es muy destacado por los resultados si no es una buena persona. Dos, el tema de la cercanía. Entonces, digamos que esa dimensión y te diría sobre todo después de la pandemia. Y a propósito de este tipo de reuniones que se pueden hacer virtualmente, la cercanía se vuelve un reto y más en momentos también en los que estamos viviendo pues una crisis de costo de vida a nivel país y casi que a nivel mundial que ha impactado pues mucho el desempeño y los resultados de muchas industrias, incluida pues por supuesto también el sector financiero. Entonces, promover mucho esa parte de la cercanía, el tema de la autenticidad. Yo creo que ese aspecto de la autenticidad es fundamental, porque usted no puede establecer cercanía con alguien al que usted no le dé auténtico. Si yo ya no le doy auténtico, ¿cómo voy a hacer clic? ¿Cómo me voy a abrir a generar confianza con ese líder? Entonces trabajamos mucho ese liderazgo consciente, insisto, impulsado mucho en los rasgos que esperamos de comportamientos que tenga el líder. Y esto no tiene que ver con que si yo soy muy extrovertido o muy introvertido, no tiene que ver con rasgos de personalidad, tiene que ver con unos comportamientos que si miramos, pues para mí esa fórmula de cultura es igual a valores más comportamientos. Si yo soy capaz de decirle esos valores que estoy esperando a ese líder y él se comporta de esa forma, pues vamos a poder tener ese modelo de liderazgo consciente, de cultura que nos hemos propuesto. Entonces, pues es un camino largo, eso no se logra de un día para otro, pero le invertimos muchísimo a ese tema de la cultura y a través de los líderes, quienes son pues los embajadores de la cultura. Les prometo que vamos a hablar de autenticidad y sobre el famoso liderómetro. Sí, este concepto es fascinante. Mientras, les voy a narrar una pequeña historia que sucedió hace más o menos 300 años en Florencia, en Italia, con un tipo genial llamado Bartolomeo Cristofori, que se cansó de que los teclados de su tiempo solo tocaran a un volumen fijo. Sí, muy aburrido, ¿no? Así que se le ocurrió una idea loca: crear un instrumento que pudiera sonar suave o fuerte según cómo se tocara. En el año 1700, Cristofori inventó el primer piano, aunque lo llamó Clavicembalo col piano e forte. Nombre largo pero genial. El truco que utilizó, ¿cuál fue? Martillos golpeando cuerdas al presionar las teclas. ¡Boom! De repente los músicos pueden expresar emociones con cada toque. Y al principio la gente no entendía mucho su invento. Con el tiempo, genios como Mozart, Beethoven lo adoptaron. Y otra vez, ¡boom! El piano se convirtió en la estrella de la música. Hoy, desde conciertos hasta apps de celular, usan esas teclas del piano.
Todo gracias a un tipo que se atrevió a cambiar las reglas del juego. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es que de su madre, Carlos tuvo varios aprendizajes. Y me encantaría que le pongan mucha atención a su historia de adaptación. Pues arranco por contarte de mi madre, especialmente a quien le aprendí mucho la perseverancia, la tenacidad. Mi mamá es pianista, Ricardo, pianista de conservatorio, entonces ya sabes que un pianista de conservatorio pues es cero errores, pues porque en general en un instrumento musical pues no se supone que se cometan errores, pero especialmente en el piano se nota mucho un error. Entonces te diría que me crié escuchando a mi madre tocar piano, piezas de música clásica especialmente, pero sobre todo digo tras bambalinas, ya no en una presentación en público de ella, sino tras bambalinas, lo que yo le escuchaba a ella entrenar, repetir una y otra vez las piezas que estaba montando para que salieran perfectas. Entonces no es necesariamente un entrenamiento que haya tenido mi mamá de buscar la tenacidad, de buscar la perseverancia, fue algo más que empecé a observar desde pequeño y me daba cuenta que pues, si usted quería tener algo que saliera de muy buena calidad, pues requería mucho entrenamiento, requería mucha dedicación. Entonces diría que de mi madre recojo eso. También te diría una historia de emprendimiento muy bonita. Mi mamá estudió piano en su adolescencia, después también siguió pues, haciendo estudios formales de piano y ella empezó a tener una vocación de enseñarlo. Y ese emprendimiento de ella empezó en la sala de nuestra propia casa. Empezó dando clases de piano para niños especialmente, que fue como la audiencia que siempre le ha cautivado a ella. Y poco a poco pues ese emprendimiento, sin ser mi mamá pues entrenada en escuelas de negocios, pues lo fue desarrollando, lo fue creciendo. Llegó a tener una escuela muy bonita en Bogotá, especializada para niños, que se llama la Escuela de Música Alegro, y le fue muy bien. Pero además creo que un aprendizaje grande que me dio después fue en una iniciativa que ella tuvo para moverse por temas personales y familiares de ella a Estados Unidos. A sus 50 y tantos años decide cerrar su negocio en Colombia y abrirlo en Estados Unidos y arrancar otra vez de cero. Y eso pues para mí me marcó mucho porque pues mi mamá no hablaba inglés y llega pues a un país totalmente nuevo, y a partir de eso empezó a tomar clases de inglés, empezó a tomar clases de piano en inglés para ver cómo se enseñaba piano en inglés, y fundó su academia de piano en la Florida que se llamaba Kids Melody, y llegó a tener pues un negocio muy próspero también, muy enfocado en niños. Entonces ver cómo alguien a los 50 y tantos años decide arrancar de cero con la experiencia que ya traía, pero un poco también me deja como enseñanza el de pues no hay obstáculos, simplemente si tengo el propósito pues lo saco adelante y lo cumplo. Entonces te diría que especialmente de mi madre recojo mucho esos aprendizajes. Pues resulta que Carlos no profundizó en el piano. Eso sí, a través de su hijo lo está viviendo. Y ahora pasemos a hablar de su padre. ¿Qué recuerdos tiene? También muchos. Mis padres son separados, Ricardo. Entonces pues crecí en hogar con mi mamá y con mi hermana, aunque mi papá pues siempre ha estado muy pendiente y muy cercano a nosotros. Yo diría que mi papá pues nos ha dejado un ejemplo, uno que yo rescato mucho. Mi papá trabajó 35 años en la Federación de Cafeteros. Entonces, como ese amor por la empresa, fue su único empleador, fue su primer empleo y salió pensionado ya hace muchos años de allá, pero mucho de aprendizajes que me deja mi padre, el compromiso cuando hay un buen empleador, el compromiso por ser un buen empleado. Mi papá siempre, por los temas que tenía que hacer allá en la federación, fue muy curioso de la tecnología. Y les tocó implementar muchas tecnologías a finales de los 70s y principios de los 80s. Entonces mi papá, aunque no es ingeniero de sistemas, terminó muy metido en ese tema, y me acuerdo que desde muy joven me regaló un computador cuando yo tenía 15 años, y que los computadores pues era algo muy, hablo de los computadores pues personales, los de escritorio. Entonces ese computador que él me regaló en el año 88, yo tenía 15 años, en una época pues en que los computadores no tenían disco duro, tocaba todo por disquetes de esos grandes de 5 1/4,
y me estimuló mucho a aprender a programar, a empezar a interactuar con la tecnología. Y eso siento, Ricardo, que me ha servido mucho en la vida. Yo soy administrador de empresas, pero tengo una conexión y una afinidad con la tecnología enorme que siempre me ha tenido muy cercano y la he podido aprovechar y potenciar en los roles que he desempeñado, pero siento que esa llamita me ayudó a encenderla mucho mi papá. Regresando a su infancia, Carlos es bogotano y aprendió a liderar gracias a ser parte de una seiscena. Entendamos. Yo soy nacido en Bogotá, mis papás llegaron a Bogotá, mi papá es de Manizales y mi mamá es de Cali, pero yo nací y me crié toda la vida en Bogotá, estudié en mi colegio, mi universidad, una infancia muy, muy feliz. Estudié en un colegio de padres agustinos, el Liceo de Cervantes del Norte, con mucha disciplina, con mucho énfasis académico, pero que tenía algo también muy especial ese colegio y era el grupo de los Scouts. Muy jovencito, a los 7 años, me metió mi madre al grupo Scout del colegio y siento que eso me marcó mucho de mi vida también. Ese paso por allá, el grupo, Ricardo, lo dirigía además un coronel retirado del ejército, entonces le metía mucha mística a todas las sesiones, pues tanto las que eran las excursiones de los sábados como a los campamentos, y siento que me aprendió a tener disciplina desde chiquito, amor por la naturaleza, conexión con el país, con la sociedad, el hacer la buena acción de cada día, incluso responsabilidades de liderazgo, porque cuando usted entra desde muy rápido lo ponen a ser director de un pequeño equipo de scouts que se llama una seisena. Entonces siento que ese paso por los scouts me dejó muchos aprendizajes que hoy en día me han servido y me han formado en el tipo de persona que soy hoy. Y la vida que tuve de infancia, también tuve la suerte de vivir en un barrio donde pues se podía salir a montar bicicleta, se podía patinar, se podía jugar fútbol, tenía muchos amigos del barrio. Tal vez hoy la vida en edificio la comparo con la que ha tenido mi hijo, pues no es la misma. Vivía en un barrio donde había muchos edificios y había mucha gente de mi edad, entonces tengo grandes amigos y grandes recuerdos de una infancia muy feliz, sobre todo esa vida de barrio con lo que le deja a uno también de aprendizaje. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Tenía una meta, estudiar en una gran universidad. Lo que pasa es que no era tan fácil. Tenía como una meta
porque me la había soñado así de estudiar en la Universidad de los Andes. Creo que de los temas bonitos y otra vez volviendo a los retos de los aprendizajes de mi mamá, del no dejarse poner obstáculos de la vida. Hago mi aplicación a los Andes, paso para estudiar administración, pero posiblemente la situación económica que teníamos no necesariamente le permitía a mi padre costear lo que valía estudiar en ese momento. Y ahí es donde están las dos caras de la moneda. Un poquito la cara más racional de mi papá, busquemos otras opciones más económicas de universidad, y la de mi mamá de, si usted ya pasó ahí, busquemos otras opciones para que usted sí pueda estudiar ahí. Entonces, fui al ICETEX, entidad a la que le tengo un agradecimiento enorme, y con la carta de aprobación de los Andes conseguí un crédito que me pagó toda la carrera y después lo fui pagando yo con mi trabajo. Al ICETEX le tengo un cariño enorme. Sé que mucha gente a veces cuestiona los costos y le digo, pero ¿cuál es el costo de no haber estudiado en la universidad que usted había podido hacer? Ese no necesita usted ni siquiera sacar una calculadora para estimar el retorno. Entonces esa transición a entrar a estudiar administración en los Andes, porque siempre tenía esa inclinación, ese interés por el mundo de los negocios, Ricardo. Siempre leía mucho la revista Dinero, el diario Portafolio, que estaba recién lanzado en esa época, que lo había lanzado Mauricio Rodríguez, y entonces leer acerca de los empresarios de este país, de los de afuera, la dinámica de la economía, el mundo de los negocios, me apasionaba mucho. Yo siento que entré y fue una de esas, digamos, decisiones acertadas, y en esto me esmero mucho en darle esos dos consejos a mi hijo. Hay dos decisiones que usted va a tomar que le pueden cambiar la vida para bien o para mal. La primera, que va a estudiar, y es su primera decisión. Y yo siento que esa fue una decisión que tomé yo, que me apoyaron mis padres, pero por supuesto fue mi primera decisión, y encontrar uno a qué se va a dedicar en la vida, pues creo que le puede dar mucha felicidad o le puede dar mucha infelicidad. Entonces, esa me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de estudiar ahí y haber conectado con la carrera que a mí realmente me apasiona. En esa época los líderes empresariales del momento eran Nicanor Restrepo, Santo Domingo, Ardila, y ellos tenían varias batallas en los negocios y impactaban además el país en diferentes ámbitos. Con todo esto, ¿cómo ve a los líderes de hoy? ¿Hay relevo generacional? ¿Hay nuevos grandes empresarios? Yo siento que sí ha habido, por supuesto, un relevo, y siento que estos que tú mencionas fueron unos muy grandes y que posiblemente de esa talla, de ese tamaño, pues tendrán que ir surgiendo, tendrán que ir emergiendo, pero estoy de acuerdo contigo. Yo siento que esos otros, incluso como los menciona Carlos Mario Giraldo, pues son unos empresarios con unas calidades no solo de visiones empresariales, sino de visión de país, y cómo es responsabilidad también del empresario sacar adelante muchos temas de país, muchos temas de sociedad. Yo siento que no solo juzgarlos por el tamaño de las empresas que construyeron o que lideraron, sino también por los aportes a nivel país. Yo siento que sí hay empresarios hoy muy, muy comprometidos con el país. El mismo Carlos Mario Giraldo que tú mencionas, y a quien he tenido, pues digamos, casi que también como una persona muy cercana, como un mentor, en estos 8 años le he aprendido mucho, y yo creo que la riqueza más grande del trabajo que tengo ahora es la posibilidad de estar cerca de empresarios como Carlos Mario Giraldo, del lado de Bancolombia, como Juan Carlos Mora, y cómo le puede ayudar a uno, aunque no sean sesiones formales de mentoría, pero el solo estar viéndolos cómo actúan, qué decisiones toman, le ayuda mucho, y creo que permea esos grandes líderes que tiene Colombia. A finales de los 90, en plena crisis, sale a buscar trabajo, en lo que él llama dar triples saltos mortales. En plena crisis. Salgo, y fíjate que le toma a uno tiempo después entender el tamaño de la crisis en la que estaba el país a finales de los 90, la crisis pues que fue tan severa, entre otras pues también por temas de costo de vida, por inflación, más UPAC y otros factores que tú mencionas. Y sí pude presenciar como a muchos de mis compañeros les costaba trabajo encontrar, ubicarse posiblemente en la expectativa que ellos tenían. Yo tengo una suerte y una estrella muy grande que me ha acompañado siempre, y en esa salida, Ricardo, a buscar trabajo, casi que ni siquiera yo lo busqué. Yo dejé mi hoja de vida en el banco de hojas de vida de la universidad, de la Facultad de Administración,
y un día me llaman, muy recién graduado, pero muy recién graduado, y aquí es donde te voy a ir contando esos triples saltos mortales que he dado de sector real a sector financiero, pero mucha gente no conoce esta historia, pero mi primer trabajo fue en un sello discográfico. Me citó Álvaro Rizzo a su oficina en EMI Music. EMI Music es tal vez uno de los sellos más antiguos, es un sello británico, una multinacional gigante, enorme, de la industria discográfica, a una oficina en el Parque de la 93, en el último piso, y cuando yo voy entrando, pues había música duro, habían pósters de los Beatles, de los Rolling Stones, de Frank Sinatra, estaban todos los discos de oro pegados por todos los corredores y por todas las paredes. Entonces, cuando yo voy entrando, me siéntese que ya lo van a atender. Y, pero ¿qué es esto? Yo nunca me imaginé que esto existiera en esta forma. Tuve una entrevista con Álvaro Rizzo, a quien le debo muchísimo y ha sido un gran mentor mío, y me dice en una entrevista muy corta, me dice, mire, yo estoy armando un equipo acá en Colombia, porque Álvaro duró mucho tiempo afuera de Colombia, en España y en Estados Unidos. Álvaro había estudiado también en la Universidad de los Andes y estoy buscando gente de los Andes para armar un nuevo equipo, porque él también se acaba de mudar nuevamente a Colombia. Entonces me dio esa oportunidad de entrar a trabajar, además no entrar en un cargo, pues como suele entrar todo el que hace carrera, de arranque en un cargo pues bajito, de auxiliar, y ahí va creciendo. Álvaro me dio un cargo de una responsabilidad importante, estando yo recién graduado, y era ser el director de las disqueras. En este caso estaban compartimentadas, siendo esta una disquera británica con un peso muy fuerte en artistas anglo, a ser el director de todo el portafolio de artistas anglo de EMI Music. Entonces, respondía por el front line, o sea, la responsabilidad que me dieron era la venta y la distribución principal de los artistas, pues, que hacían un porcentaje muy importante de los ingresos. Entonces, para mí fue un trabajo pues que nunca voy a olvidar, Ricardo, porque fue extraordinario cuando todos mis amigos salieron a comprar saco y corbata para ir a trabajar a las diferentes empresas donde los contrataban. Pues este era un trabajo muy distinto. El trabajo en una disquera, si bien es una multinacional y era de mucha responsabilidad, muy estructurado en la forma, por supuesto, en la que ellos gestionaban su negocio, pues te imaginarás que la forma de vestirse era totalmente casual, que los horarios eran unos horarios distintos, porque eso más o menos arrancaba más tardecito que los que estaban madrugando a las 7 de la mañana, y que como parte de mi trabajo, y ahí aprendí muchísimo, pues obviamente tenía que ver con el relacionamiento con medios, con la radio, con la televisión. En esa época, si te acuerdas, existían las tiendas de discos todavía en los centros comerciales, entonces con Tower Records, con La Música, con todos los que distribuían discos, y pues por supuesto que tenía que cumplir con unos presupuestos, pero también el producto que estaba distribuyendo eran artistas. Entonces fue un trabajo genial para mí, extraordinario, increíble, que me dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo el que Álvaro hubiera confiado en mí, y desde muy joven me decía, usted va a ser el próximo vicepresidente de marketing. Entonces yo siento que Álvaro me ayudó también a programarme desde muy jovencito a el plan de carrera, y usted va a ir creciendo. Sembrar futuro, sembrar esperanza, es un rol crítico de los líderes, donde cuando generan el efecto de creer en las personas, de retarnos y a su vez hacerlos soñar con cosas grandes, impacta la vida y carrera del talento. Carlos estaba en la cúspide de la industria musical y también le tocó comenzar a vivir esa crisis, lo que hizo que buscara una opción en el mundo automotriz. Luego de eso pasa al mundo financiero, al Citibank, con experiencia en mercadeo, pero no en finanzas. Y recibí una llamada, Ricardo, para una entrevista en el Citibank. Entonces yo dije, pucha, pero sector financiero sí es algo muy lejano pues a lo que yo he manejado. Estoy apenas conociendo de esta industria. Y pues ahí conocí en esa primera entrevista en el Citibank a una persona también a quien le debo muchísimo, que es Jaime Alberto Upegui, que en esa época era vicepresidente del Citibank acá en Colombia. Y tuvimos una conversación, le conté de mis aprendizajes, que después fue presidente también de Colpatri. Y pues Jaime decía, mire, es que quiero traer a alguien, pero que no sea banquero, quiero a alguien que sepa mucho de marketing, de producto, todas esas disciplinas de gerencia de producto que usted me cuenta me interesan, pero quiero traerme a alguien de afuera. Y yo le dije, bueno, pues la verdad no entiendo todavía cómo estoy sentado en esta entrevista. Y en esa primera entrevista Jaime me estira la mano, me dice, sí, véngase a trabajar conmigo, yo le enseño de banca. Y entonces llegué a mi casa y le dije, mira, a mi esposa, yo no sé yo qué acabo de hacer, pero le acabo de acertar a Jaime Upegui un trabajo en el Citibank. Y la verdad que ese trabajo
como de esos puntos de inflexión en tu carrera, a mí me cambió la vida en el sentido de conocer el sector financiero desde adentro y conocer el impacto del sector financiero en la sociedad, Ricardo. Yo, el poder observar cómo las empresas grandes, medianas, las pequeñas, las personas, digamos, y el aporte que puede hacer la banca en el mejoramiento de la economía y de la sociedad en general, a mí eso me dejó muy impactado y sigo pues tantos años después todavía muy enamorado del sector financiero. Entonces entré a trabajar al Citibank, inicialmente manejando los productos de captación, los productos transaccionales, y Jaime cumplió su promesa. Se sentó a darme clases en su oficina durante mucho tiempo, 5:30, 6 de la tarde en el tablero, y Jaime se sentó a enseñarme todo lo que él sabía de banca. Entonces le tengo un agradecimiento muy grande, ha sido una gran inspiración, un gran mentor, y empecé entonces ya mi carrera en el banco. Ese fue un paso en el que disfruté mucho, desarrollé diferentes roles dentro del banco. Bueno, ahí yo creo que hay como un momento importante, volviendo a los sueños que tú me preguntabas, haciendo toda el banco era muy disciplinado en que uno estableciera un plan de carrera. Y en ese ponga su plan de carrera, había que escribir, usted como la típica pregunta que le hacen a usted en una entrevista de usted dónde se ve en 3 años, en 5 años, en 10 años. Posiblemente yo no la tenía tan clara, y me acuerdo que Ana María González, que trabajaba en el Citi en gestión humana en ese momento, no, pero trate de pensar de verdad usted dónde se ve, que ahora está más cercana a Ana María. Entonces me dicen, no, pero trate de pensar usted de verdad en 10 años. Y digo, yo me sueño ser como Jaime, o me sueño ser como el presidente del banco. Y me digo, eso, usted quiere ser el presidente del banco y prográmese si ese es su sueño. Y yo de verdad que le agradezco mucho al banco, a Ana María y a todos los que me asesoraron en ese momento, que yo sí me tracé a partir de ese momento, Ricardo, una hoja de ruta. Yo quería ser el presidente del Citibank. Obviamente, pues una cosa es lo que uno planea y otra las dinámicas de la vida a donde te van llevando. Pero yo tenía muy claro desde ese momento que sí quería ocupar un rol de liderazgo desde muy joven. Y en el sector financiero era algo que tenía muy claro. Por cierto, la historia de Ana María González, que no está en Mastercard, es el episodio 222 de Hackers del Talento. En ese crecimiento, este hacker colombiano tiene una motivación adicional y por eso llega al Banco Caja Social. Y te diría que allá de verdad conocí esa otra Colombia, hablando pues en perspectiva desde el sector financiero, cómo es ese colombiano de bajos ingresos, y me conectó muchísimo el propósito de esa organización del Banco Caja Social. Pues 1, porque era una organización y lo sigue siendo sin ánimo de lucro. 2, porque pues su propósito realmente, como lo dicen ellos, era superar las causas estructurales de la pobreza, pero desde la intervención en diferentes frentes, siendo el sector bancario uno que ellos descubrieron desde hace 100 años que le mejoraba la vida a las personas. Entonces disfruté mucho ese trabajo. La verdad que conocí mucho de microfinanzas, de microcrédito. Era un banco muy masivo de 4 millones de clientes, mayoritariamente de ingresos bajos y medios, y quedé enamorado de la inclusión financiera. Y tal vez no solo enamorado, sino quedé yo también como con esa responsabilidad también de cómo le puedo ayudar a esos colombianos a mejorar su calidad de vida. Había muchos estudios de cómo con un microcrédito una persona, 2, 3 microcréditos sale de la línea de la pobreza, cómo una persona cuando tiene estas oportunidades de acceso a servicios financieros pues puede mejorar su vida. Y eso a mí desde ese momento hizo un clic que hoy todavía sigue muy vigente en mí, que es como mi propósito de vida hoy. ¿Cómo puedo aportar desde este rol? Pero fue un trabajo increíble, además le digo, con una oportunidad muy grande de cuando entré estaban Colmena y Caja Social, ¿te acuerdas que estaban las dos marcas? Y a los pocos días de estar yo ahí me dice el doctor Villar, que era el chairman, presidente de la fundación, dice, hombre, nosotros llevamos aquí mucho tiempo pensando en la posibilidad de hacer esta integración, ¿usted por qué no se apersona de este reto? Y me soltó semejante responsabilidad y semejante bomba, pero que también para mí ha sido una de las oportunidades como retos profesionales más grandes, Ricardo, el haber podido hacer la evaluación de 2 marcas que eran muy valiosas. La verdad, siendo más antigua el banco, pero Colmena también era una banca que tenía mucho cariño de sus clientes, muy bien posicionada. Entonces, pues hacer la evaluación y luego la recomendación de lo que pues ya sabes que terminó sucediendo y que la marca que terminó prevaleciendo fue la marca del banco y la responsabilidad que... Les quiero complementar la respuesta de Carlos sobre el impacto de las microfinanzas. Casualmente mi tesis de grado universitario fue sobre el impacto de estas en el mundo.
Y de las cosas más interesantes que encontré es que, por supuesto, además de lograr que las personas salgan de la pobreza en términos económicos, ¿saben qué pasa? La gente comienza a acceder a mejor salud, educación, menos espacios de violencia se comienzan a generar, mejor calidad de vida, mayor empoderamiento de la mujer, entre muchos de los beneficios que tiene esta rama de las finanzas. Y bueno, en todo este rol de las empresas por generar valor compartido, hay algo que es clave, que Carlos nos va a contar ahora. Fíjate que sí tiene mucho que ver como lo mencionas, y cuando le celebramos el centenario al banco, le extendimos una invitación a Michael Porter, que fuera uno de los speakers. Y él, abriendo esa presentación, dijo que él había aceptado esa invitación porque en su tesis de valor compartido, la de Michael Porter, de cómo le corresponde a las empresas transferir ese valor que reciben de la sociedad, él veía que en el Banco Caja Social, él lo dijo así, es un ejemplo claro de cómo usted puede hacer un negocio rentable, sostenible, de valor, pues por supuesto en este caso es una fundación, pero que a su vez también le transfiera valor a la sociedad, a sus clientes. Entonces comparto mucho esas tesis de valor compartido, de impacto, de sostenibilidad, porque creo que ese es un rol importante de las empresas, Ricardo. No solo recibir, sino justamente si me beneficio y me lucro de la sociedad donde opero, cómo le devuelvo a esa sociedad. Y las microfinanzas son un caso pues como muy particular de esa creación de bienestar. Luego de eso pasa a Mastercard, a más que una empresa financiera, a una de tecnología. Y me parece muy interesante entender cómo esta compañía generó esta transformación del mundo financiero al tecnológico. Sí, yo te diría que una persona que hizo un cambio muy grande y ese sí ya es un gran líder en escala, usted es un referente que tengo este señor Ajay Banga, quien es el presidente hoy del Banco Mundial, que fue presidente del Citibank también, de la banca de personas. El tiempo que yo estuve en el Citibank, Ajay Banga era el presidente de la banca de personas, y luego Ajay era el presidente de Mastercard. De los años que estuve yo en Mastercard, él era pues el CEO global de Mastercard, una persona con una visión muy clara, y siento que esa transformación de Mastercard en muy buena parte fue influenciada por Ajay Banga. Cómo le vamos a ir dando la vuelta, como tú dices, de un negocio más tradicional de medios de pago, un poco lo que ya se visualizaba de cómo iban a ir evolucionando los medios de pago, cómo el plástico físico iba a ir migrando a un plástico digital, y cómo la forma en la que pagan las personas, los comercios, porque cuando uno piensa en Mastercard casi siempre piensa en la tarjeta débito o crédito, pero realmente detrás hay un ecosistema muy grande que aglutinan estas franquicias, no solo de los bancos emisores, sino también de los comercios, de las entidades adquirentes, que son las que facilitan que se pueda dar la aceptación de los pagos. Yo siento que este señor tuvo una visión muy grande, Ricardo, en la transformación, y empezó a dar unos pasos. Eso que estoy hablando, yo estuve allá en el periodo entre el 2012 y todo el 2016, una transformación que se percibía muy grande, y se crearon unidades de negocio. Habían unidades de nuevos negocios, habían unidades de nuevos servicios, incluso en la visión que él tenía de cómo la composición de los ingresos de la empresa no iban a venir solo de los productos tradicionales, sino de la venta de nuevos servicios y nuevos negocios, pero que los productos tradicionales eran los que te iban a habilitar poder acceder a estos nuevos servicios. Entonces, sí me tocó, estuve allá 5 años, pero 5 años de una transformación muy grande, y hoy en día, pues yo te diría que Mastercard y Visa pues se han constituido en 2 empresas gigantescas que difícilmente creo que logren tener, pues digamos, alguien que les logre competir, porque ya crearon unas autopistas y unas capacidades de unas magnitudes enormes, que nos mejora mucho la vida. Te diría también, y vuelvo a rescatar porque me conectó tanto este trabajo también en Mastercard, además de la parte tecnológica y todo lo que aprendí ahí, este señor Ajay es un obsesionado por la inclusión financiera. Justamente tenía esa claridad de cómo los colombianos que no tenían acceso a servicios financieros, había una brecha gigantesca a nivel mundial, y de nuevo, por eso lo celebro y por eso me encantan líderes como él, pues es responsabilidad de las empresas acompañar a esas personas que no tienen acceso a financiamientos financieros, a servicios financieros, y esa ha sido una bandera de Mastercard desde la época de Ajay, que se mantiene y que creo que le hace y le sirve como un diferencial muy grande. El verdadero éxito no se mide solo por los logros financieros, sino por cómo permitimos que nuestro propósito impulse nuestro desempeño y pasión. Ajay Banga, el que fue
CEO de Mastercard, nos recuerda que el éxito llega cuando permitimos que nuestro propósito impulse nuestro desempeño y nuestra pasión. Ojo, propósito, desempeño y pasión. Porque es que en un mundo donde la diversidad es un hecho, él lo que nos enseña es que la inclusión es una elección que debemos hacer conscientemente cada día, creando espacios donde todos se sientan valorados y escuchados. Y es que hacer el bien no es solo un cliché corporativo, es una realidad poderosa que nos invita a hacerlo bien, haciendo el bien, como dice Banga. Así que para liderar con verdadera visión, mirar hacia adelante, inspirar a las generaciones más jóvenes, ¿qué debemos hacer? Si uno quiere saber cómo será el futuro, pues tiene que comenzar a entender el comportamiento de los jóvenes de hoy, conectarlos, empoderarlos, con integridad, con inclusión y propósito, y ahí construyen un mundo mejor. Y bueno, ¿cómo sigue la historia de nuestro hacker? Entonces me buscan y en la primera llamada me dicen, le tengo una posible, pues para explorar un posible trabajo, pero no es en Bogotá, pero no le puedo decir en dónde. Y no, pues pucha, me la pone muy difícil, porque no había considerado nunca irme de Bogotá realmente, pero tal vez tenía que decirle la llamada yo, pues así, le dije muy rápido, lo único que yo creo que si yo me fuera de Bogotá me iría para Medellín, y eso pues por supuesto que será un tema de conversación familiar. Tuya venía creciendo muy bien y lo conocía yo por supuesto desde mi trabajo en Mastercard y lo tenía también como muy buen referente por ser esa alianza entre el Grupo Éxito y el Grupo Bancolombia, justamente Ricardo, para poder habilitar el que los colombianos de la base de la pirámide puedan tener acceso a financiamiento para poder comprar principalmente, y así nació Tuya hace unos 20 años, para poder comprar electrónicos, electrodomésticos, electro. Y esa era una realidad desde hace 20 años y sigue siendo una realidad hoy, que el 82% de los colombianos son de ingresos bajos, cifra del DANE, no les estoy aquí diciendo nada que no sea verificable. Cuando uno analiza, posiblemente estos son los colombianos que han estado más excluidos. 66% de la población colombiana adulta, Ricardo, no tiene acceso a crédito formal, a crédito. Yo reconozco el papel que han hecho las billeteras digitales en términos de inclusión financiera, desde el ahorro y lo transaccional, y ha sido muy positivo, pero realmente la oportunidad de crédito formal es la que tiene todavía un espacio muy grande. Entonces, pensar en una compañía que había sido fundada con ese propósito de, pues mire, en ese momento he dicho por los dueños, gente también, dos empresarios, pues Gonzalo Restrepo, quien logró llevar al éxito a las magnitudes, a las proporciones de mucho de lo que es hoy, y Jorge Londoño, quien era el presidente de Bancolombia en esa época, que también llevó al banco a mucho de lo que es hoy, pues se juntan a conversar y dicen, si se uniera el retail con sus millones de clientes necesitando financiamiento y el banco con su saber hacer bancario, porque ya existían otras 20 o 30 entidades bancarias, pero no quien le financiara el consumo a esos colombianos de bajos ingresos. Entonces, tiene un propósito, una historia muy bonita, y a mí eso por supuesto que me conectó el reto desde que me lo propusieron de ya estamos aquí. Cuando yo llegué a Tuya ya era el primer emisor de tarjetas de crédito del país y la idea era pues darle continuidad a la tarea que ya habían iniciado, y ese pues te diría que para mí pues fue una conversación con mi familia, con mi esposa, con mi hijo que en ese momento tenía 9 años, me acompañaron, y yo creo que uno tiene que estar donde están las oportunidades, además de que Medellín pues es una ciudad fantástica, que tiene una gente increíble y que he disfrutado mucho estos 8 años. Entonces pues yo creo que sumado todo eso y la posibilidad de materializar ese sueño que tenía de ser líder de una entidad del sector financiero por ese proyecto de vida y ese proyecto de plan de carrera que me ha propuesto. Pero te lo diría, y yo te escuché mucho esas entrevistas que tuviste con Carlos Mario Giraldo cuando él describe su estilo de liderazgo. Yo creo que el mío puede ser muy parecido, para servir. Más que una motivación de poder, creo que es la posibilidad del poder servir. Sin duda que un cargo de liderazgo te da poder. Lo bonito es cómo usas ese poder para poder servir. Y yo creo que eso es tal vez lo que más me conectaba y me motivaba en ese momento a aceptar este reto. Déjame contarte sobre Carla Harris, que es una verdadera fuerza de la naturaleza en el mundo de las finanzas y el liderazgo. Piensa en alguien que, además de abrirse camino en Wall Street, lo hace cantando gospel, escribiendo libros y dando charlas que electrifican auditorios. When you find yourself in a situation and everywhere you look, there's a problem after problem. The mortgage is due,
You have relationship trials. You don't even know if you'll keep your job, let alone get that promotion. Carla es una alta ejecutiva en Morgan Stanley. También escribió el libro Lead to Win. Y sus lecciones de liderazgo son tan vibrantes y auténticas como ella. Ella empezó su carrera en un entorno donde era mujer, afroamericana, y eso generaba unas probabilidades que no estaban a su favor de salir adelante. Comenzó a entrar a las salas de juntas dominadas por hombres que no se parecían a ella. Y en lugar de intentar encajar, decidió destacar. Y una de sus primeras lecciones es sobre el poder de la autenticidad. Ella dice, sé tú mismo. La autenticidad es tu ventaja competitiva. Ella cree que cuando eres genuino, la gente confía en ti más fácilmente. Y en un mundo donde todos tratan de parecerse al molde corporativo, ser tú mismo es como un soplo de aire fresco. ¿Sabes qué es lo mejor? Que ella no solo habla de esto, lo vive. Desde el primer día ella decidió que no cambiaría su forma de ser para adaptarse a las expectativas de los demás. Eso le abrió puertas, le ganó el respeto en un entorno que no siempre es amable con los diferentes espacios, claramente. Incluso en sus charlas, ella lo anima a uno a llevar una característica diferenciadora con orgullo, ya sea tu risa contagiosa, tu forma única de resolver problemas o esa pasión que te hace brillar. Ahora, más adelante te voy a seguir contando sobre ella, sobre esta líder que admira a Carlos. Mientras tanto, ¿qué retos y qué historias ha tenido como el líder de tuyo? Así es, 7, ya casi 8 años, ahorita el 1 de noviembre. Pues mira, hemos tenido un recorrido muy interesante. Uno, lo que les diría es que se preserva el propósito principal de la empresa, que es ser el mejor aliado del retailer. Este retailer, hablando del éxito, por ejemplo, Ricardo, que tiene más de 7 millones de clientes y son un reflejo de la realidad colombiana. Cuando uno corre la pirámide del Daniel por ingresos y corre la pirámide de los 7 millones de clientes del éxito por ingresos, son muy similares. Entonces, te diría que tú ya está en un momento de, uno, su propósito principal es, este es un negocio de B2B2C. Mi primer cliente es el aliado, que en este caso es el éxito, y ya te cuento de otros aliados que tenemos, pero mi primer aliado es el éxito. Yo hago unos productos y servicios financieros marca blanca, porque posiblemente, y está bien que la marca tuya no sea una marca tan reconocida, porque justamente lo bonito del modelo es cómo el éxito con su marca es el que le está llevando estos servicios financieros a sus clientes. El modelo de negocio se sostiene, se mantiene. Estuvimos revisando la mega de la organización 10 años hacia adelante y continúa siendo ese mismo espíritu de cómo le puedo habilitar financiamiento para que sea de beneficio del retailer, quien pueda impulsar sus ventas, pueda fidelizar. El círculo se pone virtuoso y se pone bonito porque dándole la vuelta a eso te encuentras un colombiano de bajos ingresos que tiene una necesidad de financiar una lavadora, de financiar un computador, de financiar un televisor, de financiar un celular, y encuentra en el retailer en un modelo que es muy simple, solo con la cédula. Uno no sale con una cantidad de papeles debajo del brazo para pedir un crédito en un almacén, en un retailer. Entonces, el modelo, que es muy innovador, muy bonito, es solo con la cédula somos capaces de darle una aprobación, y si sale aprobado, entregarle una tarjeta lista para comprar o un crédito, como el cliente lo prefiera, para que compre eso que él quiere. Y cómo a ese colombiano ese acceso, que muchas veces es su primer acceso, Ricardo, en los años que llevamos aquí le hemos abierto la puerta que fuera su primer crédito formal a cerca de 2 millones de colombianos. Tiene unos impactos muy importantes en inclusión financiera. Uno, pues porque compró algo que posiblemente esa primera compra estaba en categorías de bienestar, y hay unas historias muy bonitas de cómo esa lavadora, que de pronto era la primera lavadora para una señora ama de casa o cabeza de familia, le permite tener más tiempo para su familia y menos tiempo lavando a mano. Realmente le mejoró la calidad de vida. 2, empieza a tener una visibilidad en los burós de riesgo. Entonces esa persona muchas veces no le prestan, no porque sea buena o mala paga, sino simplemente porque es invisible, porque no la conocen y no tiene un puntaje. Entonces empieza a tener un puntaje. Y creo que no solo es abrirle la puerta a estos colombianos, Ricardo, sino también acompañarlos. La responsabilidad más grande es ayudarlos a que sí sean exitosos en entender cómo funcionan estos productos de crédito, cómo pagarlos, dónde pagarlos y ser buenos clientes, digamos, para hacerse buenos puntajes. Ahí hemos mapeado, y sigue el círculo virtuoso, el 30% de estos colombianos que tuvieron su primer crédito con la tarjeta al año tienen acceso a otros créditos con el sistema financiero. Entonces obtienen créditos hipotecarios, obtienen créditos de vehículos, créditos de otras modalidades,
Y digo que el círculo se vuelve virtuoso porque ese cliente también me deja una huella con la información, con la data que él compra. Que yo puedo saber esa persona, incluso a nivel dentro del almacén que compró, qué modelo de lo que sea, de cualquier ítem que exista dentro de los miles de artículos que hay en el retail, él me deja esa huella y con esa huella yo se la devuelvo al mismo cliente porque empiezo a alimentar y a construir unos modelos que me permiten mejorar el estimador de ingresos de esa persona, que en su gran mayoría pueden ser colombianos informales. Me permite, a partir de sus hábitos de consumo, conocerlo más y darle mejores recomendaciones para que pueda ahorrar en diferentes categorías. Entonces te diría que ¿en qué está tuya? Tuya está continuando mejorando su modelo. Yo creo que hoy tal vez lo más importante que habilita también mucha regulación reciente, Ricardo, acerca del Open Banking, el Open Data, y casi que si uno lo mira en un sentido más amplio, el Open Society, ¿cómo puedo con esa misma data también continuar alimentando el modelo? Hoy por hoy les diría que tenemos pues esta relación con el Éxito muy sólida, quien también pues es accionista a su vez de Tuya, con la marca Carulla de propiedad del Grupo Éxito, y tenemos una alianza muy bonita también hace 10 años con Alcosto, con quien también hacemos una tarjeta de crédito marca Alcosto, que la distribuimos. Hoy ya más de 500,000 de colombianos tienen esa tarjeta Alcosto en sus billeteras en un modelo de negocio muy similar, Ricardo. El éxito de los negocios está en crear esos círculos virtuosos, esos modelos que se retroalimentan. Y en toda esa transformación, pues la experiencia del empleado y del cliente es crítico. Y sobre todo, lo que él llama el liderómetro. Primero es identificarlo, Ricardo. Yo creo que en eso pues hemos venido incluyendo diferentes, permíteme llamarlo, artefactos. Hacemos mediciones, así como hacemos NPS para ver la satisfacción de nuestros clientes. Tenemos un ENPS que medimos con mucha frecuencia, que es la satisfacción del empleado, y eso ya le empieza a dar a uno indicios. Cuando ya lo miras por equipos grandes y lo vas recogiendo, a dónde pueden haber, pues es el mismo Net Promoter Score, que básicamente lo que empieza a preguntar es qué tanto le recomendaría a usted a alguien trabajar en Tuya. Y de esos los fuimos después, ha sido un camino, descubrimos un artefacto que estamos implementando y que nos está sirviendo mucho, que lo llamamos el liderómetro. Y ese liderómetro viene con la combinación de varias preguntas. Y es uno, ¿usted qué tanto le recomendaría? Usted que trabaja con Carlos Villegas, ¿qué tanto le recomendaría a alguien trabajar con Carlos Villegas? Uno. Y ya después en la encuesta del líder empezamos a medir diferentes rasgos que nos permiten identificar, y como todo en la vida, o sea, hay unos que salen rankeando muy alto, ser unos líderes que la gente quiere, que realmente pondera mucho, pero también hay unos que están abajo. Entonces te diría que ¿cómo lo tratamos para responderte la pregunta? Entonces lo primero, identificarlos, y pues esta es una identificación que si bien no es perfecta, pues sí nos lleva un poquito más enfocados a trabajar con un colectivo objetivo. Manejamos un modelo de acompañamiento con estas personas, Ricardo. Tengo esa obsesión. Este otro modelo también lo conocí en Citibank, que es el NMAP, que es ese New Manager Assimilation Process, y es a los 6 meses de haber entrado un líder nuevo, hay una medición muy profunda con el equipo, sin el líder presente, del equipo de talento, para ver cómo se está desempeñando ese líder y cómo está la asimilación del equipo de ese nuevo líder, con un feedback encaminado a tratar pues obviamente de mejorar, y creo que eso es lo más bonito. Se basa en un modelo de retroalimentación muy continua que le permita a las personas. Entonces lo primero que te diría es tratar de rescatar, pero tiene que ver también como cuáles son esos puntos. No decirle simplemente que usted ranqueó bajito, sino por qué lo están evaluando bajito, en dónde tiene que hacer cambios. Entonces yo te diría que las sumas de herramientas como el NMAP y herramientas como este liderómetro nos permiten darle una retroalimentación mucho más precisa a la persona de cuáles son los comportamientos o cuáles son los rasgos que tiene que ajustar. Y en eso pues trabajamos permanentemente, en asegurar que la gente vaya subiendo en esa escala del liderómetro. Muy por esa línea, Ricardo. Imagina que eres un líder de talento humano y acabas de darle la bienvenida a un nuevo gerente. Sabes que los primeros días son clave y que una integración efectiva marca la diferencia. Aquí entra el New Manager Assimilation Process del Citibank, que es una herramienta innovadora que transforma la asimilación de nuevos líderes, que tiene una bienvenida impactante. Esto rompe barreras y crea un terreno de confianza. Luego, feedback clave constante.
Le presenta al nuevo gerente una visión clara y auténtica del equipo, y es una brújula que uno va ajustando y conectando mejor con la gente. Y 3, un plan de acción rápido. El gerente diseña un plan basado en el feedback, mostrando compromiso y adaptabilidad, y cada paso fortalece la relación. Pues con este proceso convierte la integración en una experiencia auténtica que impulsa el liderazgo y la cohesión desde el primer día. Pues bueno, metámonos en autenticidad y equidad. ¿Cómo es su mirada? Yo creo que tiene que ver mucho con el futuro del trabajo. Hay mucha gente todavía debatiendo si el futuro del trabajo es presencial o es físico, y yo estoy completamente de acuerdo con el que decía que el futuro del trabajo es más esa definición o ese debate del futuro del trabajo es más un cambio de pensamiento, un cambio de mindset, el futuro del trabajo. Y yo creo que la pandemia pues, nos trajo muchos cambios, sumado a unos que yo ya venía impulsando desde que llegué a Tuya. Por ejemplo, pues hombre, algunas situaciones como que si usted es de sector financiero, usted tiene que ir siempre de corbata y muy bien puesto. Si usted va a estar en una oficina todo el día, ¿qué sentido posiblemente tiene que usted vaya vestido de corbata o vaya pues con unas reglas, con unos dress codes muy estrictos? Entonces yo diría que empezamos a promover desde hace muchos años pues que aquí las personas las contratamos es por su talento, porque es buen líder, porque es bueno en lo técnico, y aquí empiezo a mezclarle los temas de diversidad y de inclusión, porque creo que la autenticidad pues la gente la va un poquito incorporando cuando ve que la empresa promueve esto. Entonces pues las primeras medidas que tomé cuando llegué, mire, se puede venir vestido, si no va a estar atendiendo clientes, si va a estar todo el día en la oficina, pues véngase vestido como usted quiere. Que fulano llegó lleno de tatuajes, piercings en una cantidad de partes de la cara que uno no se imaginaría, pero es buenísimo en este tema. Y es buen compañero, sí, y es buen líder, está bien. ¿Cómo le voy ayudando a ganar autenticidad? No solo en demostrarle a la gente, pues digamos que es bienvenida desde la parte física, como se quiera vestir, como se quiera tatuar, si quiere tener el pelo pintado, realmente eso no es una situación, desde que eso pues no genere o trascienda a algún tipo de incomodidades, pero que hasta ahora no las hemos visto. Te diría que el promover abiertamente esa autenticidad y lo empieza a conectar con temas desde los modelos de entrevista de trabajo pues yo no pregunto aquí en una entrevista de trabajo, está prohibido preguntar en una entrevista de trabajo por su orientación sexual o por su orientación política o por su orientación religiosa. ¿Cómo voy permitiendo que realmente la gente sea seleccionada por el mejor talento? Y cuando todos empezamos a ver que aquí hay un espacio para la diversidad, un espacio para la inclusión y que aquí lo que cuenta realmente es el talento, te digo que la gente de manera más natural empieza a emerger esa autenticidad, porque sienten que puede ser un espacio seguro. Yo no diría que es infalible, yo no diría que es perfecto, pero sí la gente empieza a encontrar que es un espacio seguro para empezar a demostrar esa persona que soy yo como me identifico y soy capaz un poquito de transmitirlo aquí cuando estoy compartiendo en el trabajo. Es un camino largo, pero esa parte de la autenticidad te diría que cuando uno mira esos intangibles de gente que se ha ido de Tuya y que vuelve, porque por supuesto tú que eres experto en talento sabes la guerra de talento que hay hoy en día y que pueden haber compañías más sexys que Tuya porque son unas fintech más grandes o más avanzadas o más tecnológicas. Te diría que en un número muy importante ha habido talento bueno que se ha ido y que a la vuelta de 6 meses o un año me han buscado. Y a ese talento bueno le ha abierto la puerta y le pregunto por qué volvió. Y entre las cosas que me citan es eso, que yo siento que aquí yo puedo ser quien quiero ser, porque me gusta la cultura de esta organización. Entonces, son unos intangibles que a veces es difícil ponerles precio, pero que sí hacen, por supuesto, que la empresa pueda operar, pueda funcionar mejor y que la gente pueda ser más feliz aquí. ¿Qué tan auténtico eres en tu día a día? Piensa un momento. Como lo hablamos al comienzo, ser auténtico significa ser fiel a ti mismo, incluso cuando la presión te invita a confortarte, a no serlo. Y es que la valentía de actuar desde tus valores, tus creencias, sin esconder tus vulnerabilidades. Eso es coherencia. Lo que piensas, dices y haces debe estar alineado, construyendo con una imagen genuina y confiable ante los demás. Al final, ser auténtico es mostrarte tal como eres, sin máscaras ni filtros, abrazando tu singularidad y expresando tus ideas y emociones con transparencia. Es que en este mundo que valora lo superficial a veces y lo imitativo, ¿qué tanto estamos viviendo esa autenticidad? Otro punto muy interesante que hablé con Carlos tiene que ver con cómo reintegrar el talento, porque bien manejado
puede tener un gran impacto, ¿o no? Sí, sí lo hemos visto. Y esos que han vuelto se vuelven los principales embajadores, como lo estás describiendo. Se vuelven los principales promotores de por qué volvió. Pues, por supuesto que no necesariamente a todo el que se va se le tienen las puertas abiertas, pero si es un gran talento, siempre estarán abiertas las puertas. Y te digo, mucho de lo que destacan no necesariamente ya son factores económicos, sino factores de cómo es la cultura, de cómo es el ambiente de trabajo, de cómo me siento yo, o de cómo me conecta este propósito. Fíjate que el tema de equidad, el tema, llamémoslo el tema de oportunidades, Ricardo. A esa ama de casa de bajos ingresos que le vendimos una tarjeta de crédito, un crédito para comprar esa nevera que te comentaba, quien se la está vendiendo hoy posiblemente es un colombiano que vive una realidad similar. Aquí nos enorgullece que un número importante de nuestros equipos comerciales, tenemos un contact center in-house acá de cobranzas, acá en Medellín, tengo equipos comerciales por todo el país. Tengo un caso de una persona que se me acercó después de que estábamos haciendo un encuentro, que es un ritual que tenemos que se llama un Somos Tuya, que hacemos una vez al trimestre con todo el equipo para ver cómo van los resultados, integrarnos y lo hacemos por todo el país. Pero esta niña se me acercó cuando yo terminé mi presentación y ella empieza a hablar, pero no puede, y empieza a llorar. Y yo, ¿pero qué te pasó? Y me dijo, no, es que yo le quiero contar mi historia. Una persona desplazada por la violencia, tuvo 2 desplazamientos por la violencia y después de 2 desplazamientos ella termina llegando a un sector cerca de Medellín y la verdad no me acuerdo ahorita, pero de alguna forma ella termina aplicando un trabajo en Tuya para ser una ejecutiva comercial de los muchachos que ves en el Éxito peinando la tienda con una tableta promoviendo los créditos, y ella recibió ese trabajo y me contaba cómo eso le cambió la vida, cómo eso le permitió pues tener estabilidad, cómo con eso ella pudo traerse a su familia y cómo pudo progresar a partir de esa puerta que le abrimos. Entonces, yo te diría que cuando uno habla de la equidad, de la inclusión, pues no solo son las de inclusión de género, que suelen ser las más comunes de las que se habla, pero también, pues obviamente, cómo le doy la posibilidad a muchos colombianos que posiblemente este sea un cargo que no requiera muchas maestrías ni doctorados para hacerlo, pero que encuentres que tiene un talento enorme y muy dispuesto y muy conectado también con ese mismo propósito. Entonces te diría, uno, tenemos unos objetivos muy claros de cómo ese talento que lo atraigo lo puedo acompañar, te diría, en 2 frentes principales de bienestar. Uno, pues si somos una compañía de sector financiero, lo mínimo que esperaría yo es que la gente que trabaje aquí en materia de educación financiera aprendan algo y después se vuelvan embajadores en donde estén. Y que la idea de esta persona trabaja en Tuya, mire que sabe de educación financiera, en lo que le puede servir del manejo de sus finanzas personales. Y te diría, y ya reconecto ahorita con los temas de cómo manejamos la inclusión, pero al final todo esto conecta con temas de bienestar, Ricardo. Creo que hay un tema pues que es una realidad ahorita y es salud, sobre todo en el contexto que está viviendo este país en materia de salud. Entonces, así como te digo que cerca de la mitad de los clientes que tengo son colombianos de ingresos bajos, de menos de 2 salarios mínimos, posiblemente cerca de la mitad de los empleados de Tuya pues pueden ser una población equivalente de la cual pues también nos ocupamos y vemos la inclusión y la equidad en ese sentido también, hablando de equidad, de darle oportunidades también a personas que pueden desarrollar un papel, y muchos han hecho carrera. Ya entrando como un ejecutivo comercial, hacen sus estudios después de universidad, muchos que entraron al contact center de cobranzas y trabajaron un tiempo como ejecutivos cobrando, han hecho carreras y luego logran pasar al corporativo. Entonces, eso te diría mucho como desde la filosofía de la organización. En el tema de equidad de género, pues también siempre te va a llevar las 2 caras, la de los clientes y la de los empleados. Hablando de Colombia, hay una brecha de acceso a financiamiento de crédito de hombres y mujeres, es decir, tienen más acceso a crédito los hombres que las mujeres en Colombia. Aquí hemos logrado que 51% de nuestros clientes sean mujeres, que es una cifra muy superior a la que tiene el sistema financiero. Y fíjate las paradojas de la vida, quienes pagan mejor son esas mujeres de bajos ingresos. La diferencia que puede haber en riesgo de crédito puede ser de cerca de 300 puntos básicos, pagando mejor el crédito estas mujeres de bajos ingresos. Y Tuya,
A su vez también ha reflejado mucho esto al interior, un número muy alto, más del 65% de nuestros empleados son mujeres, y hablando de mi equipo directo, también cerca del 70% de mi equipo directo, Ricardo, son mujeres. Y no porque me haya propuesto tener una cuota, yo creo que aquí lo importante es, hoy es el 70%, mañana podría cambiar. Creo que la equidad se trata de que la gente que sea el mejor calificado porque tenía las mejores competencias y cualidades, se quede con el trabajo indistinto de si es hombre y mujer. Ahí es donde no debería haber ningún sesgo en favor de ninguno de los dos. Entonces, en esa dinámica nos movemos mucho, Ricardo. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Maravilloso, qué potente. Bueno, pues preparando el episodio, Carlos me contó sobre un bono social. Quiero que le presten mucha atención a esto. En el año 2022, en este deseo de ver cómo continuábamos consiguiendo recursos para dar acceso, estructuramos una figura pues, que fue muy innovadora. Tal vez creo que fue el primer bono social subordinado que se emitió en el mercado colombiano. Hicimos esta emisión en diciembre del 22, recogimos algo más de 55 mil millones de pesos en esta ronda de emisión, que incluso fue más alto de lo que originalmente estábamos buscando recoger en esa emisión, Ricardo. Y a lo que nos comprometíamos con estos bonos es que el 100% de estos recursos iban a ser destinados al financiamiento de clientes de ingresos bajos. Era pues digamos el compromiso que además eso es auditado, aquí viene Deloitte todos los años y yo le tengo que demostrar, uno, que fue destinado a esos clientes de ingresos bajos y dos, que en lo que se gastaron esos créditos fueron en categorías de bienestar. ¿Por qué puedo dar esa garantía? Por lo mismo que te contaba anteriormente, que aquí tenemos esa visual de qué están comprando las personas. Entonces, cuando miro en qué están comprando, pues están comprando en categorías de electro, como les decía, de bienestar, que les puede mejorar la calidad de vida, una nevera, un computador, una lavadora, o están comprando vestuario, o están comprando útiles escolares, o están comprando alimentos. Entonces, fue una muy buena iniciativa. En esos bonos, incluso cerca del 70% de los recursos de esos bonos los han recibido mujeres de ingresos bajos. Entonces, conecta mucho de nuevo con el propósito de la organización, con ese círculo virtuoso de la sostenibilidad para la punta del accionista, para la punta del retailer, para el cliente y en general para la sociedad. Y nos alegró mucho, pues así era la primera aproximación que hacíamos a una emisión de bonos sociales subordinados y la verdad que siento que ha sido muy bueno haberlo transitado y muy posiblemente en un futuro estaremos esperando hacer emisiones adicionales. Bueno, entonces hablamos de Carla Harris, ¿no? Ejecutiva Morgan Stanley, y otro consejo dorado de ella es sobre la intencionalidad en tu carrera, porque es que ella no se sentó a esperar a que las oportunidades cayeran del cielo, las creó y dice, no dejes tu carrera al azar, sé claro sobre lo que quieres y ve tras ello con todo. Para Carla tener un plan y comunicarlo es esencial. Ella siempre ha sido directa sobre sus aspiraciones y no teme pedir lo que necesita para llegar allí. Esa intencionalidad es la razón por la que ha escalado en la cima de Morgan Stanley. Ella también enseña sobre el valor de tener patrocinadores, no solo mentores, porque es que un patrocinador es alguien que habla bien de ti cuando no estás en la sala.
alguien que te pone en las conversaciones para la próxima gran oportunidad. En sus palabras, los patrocinadores son los que te ayudan a subir la escalera cuando no puedes hacerlo solo. Y por último, no podemos olvidar su lección sobre resiliencia. Ella ha enfrentado obstáculos, como todos, pero siempre ve los reveses como oportunidades para aprender y crecer. Su mantra es que los verdaderos líderes no son los que nunca fallan, sino los que saben levantarse más fuertes. Entonces, en su libro, Lead to Win, ella recuerda que liderar no es solo para los que tienen títulos rimbombantes, sino para cualquier persona que esté dispuesta a ser valiente, auténtica y estratégica. Entonces, si alguna vez te sientes perdido en tu carrera o enfrentando más desafíos de los que creías posibles, busca a Carla Harris. Te animará a ponerte de pie y avanzar. Pues bueno, además de ella, la mujer que más admira, Carlos, es a su esposa. Que el activo más grande que tengo, pues es mi familia. Es ese patrimonio más grande que tengo. Mi esposa y mi hija, y mi esposa con la que este año estamos cumpliendo 25 años de casados, nos conocimos. Ella no estudiaba lo mismo que yo, pero nos conocimos estando en la universidad, en época pues todavía de universitarios. Y te puedo decir que pues, en gran parte le debo lo que soy a ella, a ser esa compañera, a ser esa consejera. Permanentemente te diría que de las personas que más me puede conocer es Jimena, y por supuesto que en ese sentido lo mejor que le puede pasar a uno, o la fortuna más grande, además de tener una persona que lo quiera a uno mucho, y con quien tenemos a nuestro hijo Mateo, es una persona que te conoce y que te sabe decir esas cosas que nadie más te las va a decir, a veces siendo muchas de esas conversaciones difíciles. De ese te diría que es tal vez el valor más grande, conectado pues digamos a esta conversación desde mi trayectoria profesional, Ricardo, en el que la sabiduría de Jimena para temas que me logre identificar ese tema, ese comportamiento que estás teniendo, esa decisión, este otro tema, me conoce tanto que tiene esa facilidad para saber yo en qué situación emocional me encuentro y me logra ecualizar muy rápido las emociones y me ayuda a estar centrado y a seguir sacando lo mejor de mí. Entonces le tengo una admiración enorme, uno, por lo que ha significado para mi vida, pero dos, también porque ha sido una persona muy fiel, digamos, a lo que ella se propuso. Jimena sí ha sido emprendedora, arrancó trabajando primero, estudió finanzas, trabajó en Caracol Radio, trabajó en KPMG, trabajó también por coincidencias de la vida en la Federación de Cafeteros, pero tuvo la posibilidad de visualizar que ella pues tal vez el mundo corporativo no era necesariamente lo que más la conectaba, y hace cerca de unos 15 años largos toma la decisión también de una carrera muy buena que venía haciendo Jimena profesional, de arrancar a hacer un emprendimiento, y ha sido fiel a eso, y eso es tal vez lo que más le admiro, su tenacidad también de arrancar a desarrollar su modelo de negocio. Pero también te diría que tenemos en común como Jimena, a pesar de que su empresa pues es una empresa en tamaño pues significativamente más pequeña que las que yo trabajo, pero la filosofía de cuidar a sus empleados, de ser un buen empleador, de promover un trabajo digno, de promoverles crecimiento. A veces la veo, le enseña tanto y le dije, te van a ir a montar la competencia, y dice, no me importa, si lo hicieran estaría fantástico porque le ayude a esa persona y una familia que depende de ella a que pudiera prosperar también. Entonces te diría que es una persona muy generosa en ese sentido, y que compartimos mucho esas filosofías del valor compartido y cómo es la responsabilidad de todos de promover una sociedad más justa y más próspera. Entonces en eso pues tenemos una conexión muy grande, Ricardo. Para cerrar el episodio, un par de consejos. Yo te diría que el consejo, y lo sigo repitiendo y replicando, y ese me lo dio Jaime Opega en Citibank, y fue cuando me senté, que te dije que me sentó en un tablero a enseñarme todo lo que él sabía y lo hizo, es rodéese bien. O sea, la responsabilidad de armar un equipo con lo mejor. Y él me usaba este ejemplo: si usted lo nombraran director técnico de la Selección Colombia o de un equipo de fútbol, ¿cuál es su principal responsabilidad como técnico? Pues conseguir los mejores jugadores. Quisiera tener el mejor defensa, el mejor delantero, el mejor portero. En el mundo de las empresas pasa lo mismo, y fíjate que es un tema que no necesariamente todo el mundo tiene la misma conciencia, porque usted puede ser muy bueno como líder, pero si no está rodeado del mejor equipo, muy difícilmente va a poder alcanzar los objetivos que tiene propuestos. Entonces, para mí ese consejo me ha marcado toda la vida, lo sigo aplicando, y a todo el que puedo se lo comparto, y es la obsesión por tener el mejor talento,
por estar rodeado de lo mejor. Ese tal vez te diría de los consejos que me han dado el que más valoro. Y la otra pregunta es los consejos que he dado. Se lo trato de dar no solo a mi hijo Mateo, sino a todas las personas que están en ese momento de vida. Y te conté esa primera parte de ese consejo que le doy. Mateo tiene 17 años y ya acaba de empezar su último año. Y es con la dificultad que puede tener a los 17 años uno entender a qué se quiere dedicar el resto de la vida, pero siendo una decisión muy importante. Entonces, creo que ese consejo de esmerarse en tratar de anticipar hasta donde le sea posible esa primera decisión de vida importante de qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, qué me apasiona, en qué soy bueno. Creo que es un consejo que doy permanentemente a las personas que están en ese momento de vida, y desde chiquito lo tengo y le dije, y la otra decisión importante que vas a tomar es con quién vas a compartir el resto de la vida. También muy difícil de anticipar posiblemente. Yo tuve la suerte muy joven de encontrar a Jimena y cumplir hoy casi 25 años de casados, más 2 o 3 más que duramos de novios, y ser tremendamente felices, pero asimismo también, pues, si no encuentras la persona correcta, como también pues te puede suponer muchas dificultades o infelicidades. Entonces, a Mateo especialmente lo tengo permanentemente en el modo de estar literando y pensando cuando le lleguen esos 2 momentos de tomar esas 2 decisiones, pues que ojalá tenga la iluminación de tomar las mejores, Ricardo. Carlos Iván Trujillo nos deja varios hacks. Acá los 3 principales. El rol que las empresas y los líderes juegan en promover la autenticidad del talento para poder desencadenar esas habilidades y esas competencias es lo mejor que pueden hacer por las personas. 2. Generemos valor compartido en todo lo que hagamos. ¿Se imaginan el impacto y cómo sería esta sociedad? Y 3. Reintegrar el talento puede ser una gran estrategia de fortalecimiento de cultura, siempre y cuando sea un talento con el que quieras seguir y el que se sienta orgulloso de tu empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.